buenas noches, bienvenidos a otra edición de Odisea. Primer conflicto político relevante en torno al gobierno Macri, a Mauricio Macri, a la relación de Macri con la Corte Suprema. ¿Cuándo se inicia este conflicto? Se inicia el día en que Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fait emiten una sentencia en la que reconocen el derecho de 3 provincias, Santa Fe, Córdoba y San Luis, a retener el 15% de coparticipación que hasta ese momento estaban derivando al ANSES para solventar una transición del sistema público al privado de jubilaciones que ya no tenía sentido solventar porque se había pasado de nuevo a un sistema público. Esto fue tomado no como una injusticia, sino como una muestra de agresividad o de mala vecindad, o en todo caso como un gesto de Lorenzetti, el presidente de la Corte, de marcarle la cancha antes de que llegue a Macri, con el argumento que esgrime el macrismo en voz baja de que a Cristina no se lo hubiera hecho. A partir de ese momento, en la cabeza de Macri, la Corte empezó a ser un problema de primera dimensión. No diría una obsesión, pero sí un tema a resolver rápidamente. La respuesta llega hoy y es una respuesta polémica. El presidente eligió a 2 miembros de la Corte para completar la composición del tribunal, que quedó por renuncia de Fait a partir del 11 de diciembre con solo 3 magistrados, con solo 3 ministros, su presidente, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Hayton de Nolasco. Esto le plantea un problema a la Corte, ¿por qué? Porque con que uno de los 3 vote en contra de los otros 2, no hay una mayoría para justificar una sentencia. En tal caso habría que nombrar conjueces. Llamar a conjueces para completar el tribunal. Macri decidió, por esta endija de la dificultad, nombrar 2 jueces en comisión. ¿Quiénes son esos 2 jueces? Uno es Carlos Rosenkrantz. Es un académico muy prestigioso, rector de la Universidad de San Andrés, filósofo del derecho, penalista, egresado y doctorado por la Universidad de Yale, que tiene, como ustedes saben, una de las mejores facultades de leyes del planeta. Un hombre estudioso, académico, con mucho prestigio entre sus pares y de una gran calidad teórica. El otro es Horacio Rosati. ¿Quién es Horacio Rosati? Es un constitucionalista de la provincia de Santa Fe con una larga trayectoria política. Rosati fue constituyente en la provincia de Santa Fe cuando sesionó allá la Convención Nacional del año 94, es decir, participó de la reforma de la Constitución. En ese caso trabajó junto a Maqueda, que también es como él constitucionalista, presidió en 2 oportunidades la Asociación de Derecho Constitucional, fue además intendente de Santa Fe, ministro de Reutemann, ministro de Gobierno. Mientras era ministro de Gobierno de Santa Fe, se desempeñaba como constituyente en la constituyente, como decíamos, del año 94, la última reforma constitucional, y ahí lo conocieron los Kirchner. Como lo conocieron ahí, Kirchner lo trae como procurador del Tesoro, y como procurador del Tesoro tuvo un gran despliegue en una materia muy conflictiva que son los fallos del Tribunal Arbitral del Banco Mundial, el CIADI, en los casos en que empresas que habían invertido en la Argentina habían visto rotos esos contratos. Bueno, Rosati era el que se encargaba de litigar en nombre del Estado. El procurador del Tesoro es el abogado del Estado. Es también un hombre de altísima calidad jurídica, muy independiente, se fue del gobierno Kirchner, bueno, defraudado por los modales institucionales de ese gobierno. Y se recluyó en la actividad profesional y académica. Bueno, esta decisión de Macri se sustenta en un argumento constitucional que, claro, quienes lo asesoran a Macri consideran que es impecable. ¿En qué consiste? El artículo 99, inciso 19 de la Constitución, dice que el presidente puede nombrar
funcionarios que requieren de acuerdo del Senado, como son los jueces de la Corte, mientras el Senado está en receso, los puede nombrar en comisión y ese nombramiento rige, si el Senado no se pronuncia, hasta el final del próximo periodo parlamentario. Es decir, en este caso regiría esa designación hasta el 30 de noviembre del año 2016. Esto sería el caso, después vamos a ver qué discusiones hay alrededor de esta interpretación, pero sería el caso del juez Fait. El juez Fait renunció, la renuncia empieza a correr el 11 de diciembre, cuando el Parlamento está en receso, el gobierno no convocó a sesiones extraordinarias, esta puede ser además una de las razones por las cuales no lo hizo, y a partir de ese momento queda la vacante de Fait que el presidente, en vez de cubrirla con un conjuez cuando llegue el caso de alguna sentencia que haya que resolver, decide cubrirla con un juez en comisión. El otro juez que dejó una vacante es Zaffaroni. Aquí ya hay una cuestión más polémica. ¿Por qué? Porque el artículo de la Constitución dice que esto lo puede hacer el presidente mientras está en receso el Senado. Cuando Zaffaroni renunció, el Senado no estaba en receso. Ahí hay una polémica constitucional que, según los asesores de Macri, la resolvió Joaquín B. González en el año 1917, con una Joaquín B. González, que fue ministro del Interior, constitucionalista, era senador en aquel momento. El 15 de septiembre del 17 emite el Senado una interpretación de este artículo, de este problema, diciendo no, el receso del Senado vale para el momento en que el presidente está llenando la vacante y no para el momento en que renunció el que dejó la vacante. Bueno, todo esto ha estudiado el macrismo para justificar esta decisión, además de haber estudiado también antecedentes internacionales, porque Eisenhower, durante su presidencia en los años 50 en Estados Unidos, nombró a 3 jueces de la Corte en comisión para que después los convalide el Senado. Y hay mucha jurisprudencia americana que el macrismo se ha dedicado a recopilar para justificar este procedimiento, que fue ideado básicamente por un abogado decisivo al lado de Macri. Anote este nombre, Fabián Rodríguez Simón. Es un nombre con que nos vamos a ir encontrando paulatinamente durante el gobierno de Macri, porque es una cabeza jurídica que asesora muy de cerca al presidente. Muy bien, se ha desatado la polémica y probablemente el gobierno encuentre esta noche a quien se va a convertir en el principal contradictor institucional de Macri a partir de esta decisión, que es Margarita Stolbizer, que dice: esta no es la mejor forma de aplicar el crédito social que tiene Macri, es un error en materia político-institucional. ¿Por qué? Porque el artículo al que se refiere el nombramiento de estos 2 jueces habla de empleados, pueden ser militares, embajadores que requieren acuerdo del Senado, pero no el titular de otro poder o los miembros de otro poder del Estado. Para esto Macri tendría que haber esperado a que sesione el Senado y haber hecho una propuesta que sea convalidada por los 2/3 del Senado, que es la mayoría que exige la Constitución para la designación de los jueces de la Corte. Es un mal método, dice Stolbizer, empezar así esta administración cuando el país viene de un escándalo justamente por la vocación de Cristina Kirchner de controlar y colonizar el Poder Judicial a través de jueces subrogantes, que no son jueces en comisión, son jueces que se parecen a jueces en comisión, que devienen de listados elaborados por el gobierno y aprobados por el Senado, pero con mayorías insuficientes. Hubo un fallo de la Corte sobre esto hace poquito tiempo. Bueno, esto va a desatar una cantidad de polémicas. Vamos a hablar dentro de un ratito con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, a ver qué posición esgrime el gobierno respecto de esta discusión, pero seguramente va a haber polémicas políticas. ¿Por qué? Y porque acá va a haber un signo de interrogación. ¿Esto se habló con los peronistas del Senado? ¿Qué pasa si el Senado, con la mayoría peronista, que está muy radicada ahí, es el principal obstáculo legislativo que tiene el gobierno, dice: rechazo la propuesta de Macri? Bueno, primer traspié, pero hay otra posibilidad.
hay una posibilidad de que los peronistas digan no, te apruebo Rosati, que es peronista, y te rechazo Rosenkrantz, porque no lo conozco, o porque no es peronista. Aquí se abre otra discusión, que es, hay constitucionalistas como Vidal Campos que afirman que si el Senado rechaza, cae la designación y queda de nuevo la vacante, y el juez designado por Macri, en este caso, se iría a su casa, y hay otros como Agustín de Bedia que dice no, si cae la designación, justamente se confirma que está en comisión y el mandato de ese juez vence al final de la próxima legislatura, es decir, en noviembre, 30 de noviembre del año que viene. Bueno, como ustedes verán, es una polémica de carácter institucional, pero además una polémica política. Y esta polémica política tal vez Macri no debiera darla, este es el problema. Digamos, es bastante evidente que no es bueno para Macri que surge con un mandato popular que está centrado en muchos temas, pero sobre todo en la necesidad de una regeneración institucional, aparecer en público, aparecer en escena, al poquito tiempo de asumir, a los 2, 3 días de haber asumido, con una polémica respecto de cómo se designan miembros en la Corte. Tanto es así que los primeros comentarios que aparecen alrededor de estas designaciones están ligados a esta pregunta. ¿Y cómo no se le ocurrió esto a Cristina? ¿Cómo no se le ocurrió a Zanini? ¿Cómo no ampliaron el número de miembros de la Corte, supongamos a 9, y completaron lo que va de 3 a 9 o de 4 a 9 con 5 miembros nombrados con este procedimiento? ¿Qué quiere decir esto? Que si se me ocurre cómo no se le ocurrió a Cristina, lo que se le está ocurriendo a los que se formulan esta pregunta es esto se parece más al kirchnerismo que a lo que Macri ofrecía u ofrece como eje central institucional de su gobierno. Más allá de esto, el gobierno, el propio Macri, se encargó de convalidar esta decisión con quienes pueden ser sus principales objetores internos. Elisa Carrió, y acá el dato es importante, Elisa Carrió conoce perfectamente a Rosati porque trabajó con él siendo constituyente. Hay que recordar que Elisa Carrió nació a la vida pública en el año 94 como constituyente en Santa Fe. Y el otro es Ernesto Sanz, que fue presidente del radicalismo hasta hace poco, es el principal interlocutor de Macri por el radicalismo y un hombre que ha sido muy severo con la política institucional de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner durante todos estos años, estos 12 años que terminaron justamente el 10 de diciembre. Bueno, quiere decir que se abre un gran signo de interrogación desde el punto de vista político. Vamos a evaluar cómo sigue esta polémica. Seguramente va a haber explicaciones mañana en las radios de constitucionalistas. Muchos de ellos están siendo convocados por el gobierno para explicar favorablemente esta medida. Y hay una impugnación política. La primera voz poderosa que se escucha en este sentido es la de Margarita Stolbizer, que estuvo con Macri el viernes y seguramente, por lo que se ve, de esto no hablaron. Estos dos jueces surgieron después de muchas consultas. Ha habido consultas con otros abogados para componer la Corte. Bueno, se abre un nuevo capítulo, una nueva saga y una nueva discusión que forma parte de una cuestión más general, que es la que vamos a hablar con Emilio Monzó. Él es un actor principal de un tejido que se está formando alrededor del nuevo gobierno, que es el tejido de la gobernabilidad. La Argentina está ante un experimento muy interesante. Pasó de una hegemonía donde en la última elección la presidenta obtuvo 54% de los votos y una diferencia de 37 puntos respecto del segundo, es decir, estuvo en condiciones de ejercer, y lo ejerció, un monopolio de poder, a otro sistema donde el pluralismo parece, en contraste con esa hegemonía, casi exagerado. Es decir, un sistema donde nadie maneja la mayoría de la Cámara de Diputados, donde nadie por sí solo, ningún grupo político puede imprimirle el rumbo al barco. Bueno, ¿cómo funciona este nuevo sistema? ¿Cómo va a rodar este mecanismo? ¿Qué animal es este que tenemos delante? ¿Qué come? ¿Cómo agrede? ¿Hijo de quién y de quién es? Estas son las preguntas que nos estamos formulando desde que el electorado le dio el poder a Cambiemos. Y las primeras respuestas aparecieron este fin de semana. La reunión de Macri con los que habían competido con él y la reunión de Macri con los gobernadores peronistas que al parecer le dieron su respaldo para llevar adelante, sobre todo en el Congreso,
el principal desafío de Macri, que es una gran operación acrobática de materia económica que normalice finalmente las relaciones materiales entre los argentinos y de la Argentina con el mundo.